Vamos a hablar ahora de epitelios glandulares endocrinos. Como siempre, recomendaciones bibliográficas. A modo de recuerdo, fíjense que ya habíamos visto cuando analizamos epitelios glandulares exocrinos, también hablamos de las generalidades de las glándulas y destacamos cómo se formaban los epitelios glandulares. Recuerden que siempre era a partir de un epitelio de revestimiento, pero cuando derivaba al tipo de epitelio glandular endocrino o se formaba una glándula endocrina, ¿qué ocurría? Durante el desarrollo, ¿cierto? Finalmente se perdía la conexión entre el epitelio que le daba origen a esta glándula y la glándula misma. Entonces, estas células, que son secretoras, quedan inmersas en el tejido conectivo y pierden completamente el contacto con el epitelio que la originó. Pero estas células, ya que secretan, tienen que enviar su contenido a algún lugar. ¿Por qué se profundizan en el tejido conectivo? Porque recuerden que los tejidos conectivos asociados a glándulas, que son los conectivos laxos, tienen abundante vascularización. Entonces, estas células se organizan de diferentes formas, como aparecen acá, pero siempre muy cercanas a vasos sanguíneos. Ojo, no tienen vasos sanguíneos. Ellas se acercan. ¿Por qué? Porque las células epiteliales secretoras están claramente separadas del tejido conectivo por una membrana basal. Recuerden, para ser epitelio, requisito tener membrana basal. Y eso aísla completamente a estas células con respecto a las células del conectivo y a las células de los vasos sanguíneos. Están cercanas, pero eso no significa que posean vasos sanguíneos. Hay mucha vascularización asociada a estas glándulas. Tienen que estar ahí, pero no están entre las células. Aquí, entre un espacio intercelular y otro, no hay vasos sanguíneos. Necesitamos, y hay, por ejemplo, una membrana basal que separa a estas células secretoras de los vasos sanguíneos. Pero están muy cercanos, por lo tanto pueden enviar su contenido directamente a la sangre, o si hubiese un vaso linfático también lo haría. Bien. Vamos a aclarar algo. Cuando nosotros hablamos de glándulas endocrinas, nos referimos a grupos de células epiteliales con todas las características que tienen las células epiteliales. El único requisito que no es necesario que esté acá es que estén asociados a una superficie porque, en este caso, abandonaron esa superficie. No tienen relación con ella, pero tienen uniones intercelulares, tienen membrana basal, las células están juntas unas con otras, etc. Entonces, se cumplen esos requisitos para hacer un epitelio. Bueno, este grupo de células lo único que secreta son hormonas. Y estas hormonas son vaciadas a la sangre o a la linfa para recorrer largas distancias y llegar a algún órgano donde van a cumplir su función. Llevan una información. Bueno, cuando ocurre eso es cuando hablamos de glándulas endocrinas o células que tienen actividad endocrina. Ese es el requisito. Pero no son las únicas células que producen hormonas. Existen células, por ejemplo, como algunas neuronas muy especiales que también pueden producir hormonas. ¿Y hacia dónde liberan esas hormonas? Hacia la sangre, y esa hormona llega hacia algún otro lugar. En ese caso, no hablamos de un sistema endocrino, hablamos de un sistema neurocrino o neuroendocrino también se denomina, en donde aquí se liberó una hormona pero a partir de una neurona. Y esta viajó en la sangre hacia una célula que está más alejada, formando parte de... Bien, pero también hay problemas. Hay otros casos en que en un mismo órgano o en un mismo tejido pueden haber células que se regulan entre ellas y lo hacen a través de hormonas. Una célula A puede ser vecina a una célula B. En la hormona se satura el medio, aquí no hay medio, aquí hay sangre. ¿Dónde libera esa hormona? Hacia el espacio intercelular. Y esa hormona tiene receptores en esta célula B.
y de esa manera se pueden regular entre ellas. ¿Ya? Y este otro caso, bueno, en el caso anterior se habla de actividad paracrina. También se libera una hormona, pero no a la sangre, y actúan entre células vecinas. Pero acá tenemos otro caso. Aquí hay una célula que está produciendo una hormona que va a cumplir una función cercana, puede ser incluso una actividad paracrina. Pero cuando se satura el medio, ¿qué significa? Que otras células ya capturaron la suficiente hormona o señal hormonal, pero se sigue saturando porque esta célula produce y ya no es necesario. El hecho de saturar el espacio intercelular con esa hormona autorregula a esta y le dice, ¿sabes qué? Ya hay mucho de mí. Tiene receptores para sus propias hormonas y ya no sigue produciendo. Esta es una actividad de tipo autocrino. Hay una liberación de hormona, pero la hormona actúa directamente sobre la misma célula que la está produciendo para autorregularse. Generalmente estos mecanismos están mezclados en diferentes tipos de órganos y tejidos. ¿Ya? Nosotros estamos estudiando este y vamos a hablar un poquito de este también. Pero deben considerar que a lo menos en muchas de las zonas que vamos a estudiar se presentan los cuatro, donde las hormonas actúan internamente, por decir. De hecho, hay órganos en que las células se autorregulan, pero también hay células que envían su secreción a la sangre. ¿Ya? Nosotros estudiamos esto, porque es mucho más complejo. Ahora, ya por mismo endocrino, neurocrino, paracrino, autocrino, forma salen las hormonas de la célula siempre a partir de exitosis. Por eso aquí no se habla de mecanismos, porque es la única forma en que van a salir de la célula las hormonas van a salir por exocitosis. Bien, esto es lo que acabo de señalar para que lo estudien de otra forma, está redactado de otra forma, yo se los expliqué. Bien, las glándulas endocrinas también se pueden clasificar, pero tenemos criterios distintos para clasificar a las glándulas endocrinas respecto de lo que dijimos de glándulas exocrinas. Las vamos a clasificar según la forma en que se organizan. ¿A qué nos referimos con eso? Primero, podemos decir que estas glándulas son órganos estructurados. ¿Y cuáles son ejemplos de ellos? En la actualidad, porque antes no era así, el hipotálamo. El hipotálamo ahora, hace algún tiempo, ya se considera una glándula endocrina y como tal un órgano estructurado. La hipófisis siempre se ha considerado una glándula endocrina y se considera una glándula maestra. Pero ahora se sabe que entre el hipotálamo y la hipófisis básicamente forman un sistema neuroendocrino. Porque en el hipotálamo tenemos neuronas que producen hormonas y esas hormonas llegan a la hipófisis. ¿Ya? La hipófisis, sin embargo, todas las hormonas que produce las libera directamente a la sangre para que vayan a actuar sobre otros órganos y otras glándulas endocrinas. Por eso siempre se le consideró la glándula maestra, glándula endocrina maestra. Pero ahora se sabe que la hipófisis no se manda sola, la hipófisis comandada por el hipotálamo, pero bajo un sistema bien particular, sistema neuroendocrino. Porque tenemos, repito, neuronas que están produciendo hormonas que son liberadas hacia la hipófisis. Bien, la glándula pineal, nosotros no la vamos a estudiar, si alguno de ustedes quiere hacerlo, lo puede hacer por su cuenta, pero también la glándula pineal está conectada directamente con el hipotálamo y también conforma parte de este sistema neuroendocrino. El hipotálamo también la comanda.
Glándula tiroides, sí la vamos a estudiar. De la paratiroides solamente vamos a hablar un par de palabras, no mucho. Glándulas suprarrenales sí las vamos a estudiar. Ovarios y testículos los vamos a estudiar cuando veamos gametogénesis. Y la placenta la van a estudiar ustedes en forma particular porque van a tener que realizar un informe respecto a placenta. ¿Ya? Pero todos estos son órganos endocrinos estructurados, porque yo los puedo reconocer como tal, se pueden reconocer anatómicamente. Pero en el organismo tenemos grupos de células que forman parte de órganos que no son considerados glándulas. Pero en esos órganos y en ciertos tejidos de esos órganos voy a encontrar grupos de células que tienen una función endocrina. Pero ojo, también pueden ser autocrina o paracrina. Pero a nosotros nos va a interesar la actividad endocrina. Significa que liberan hormonas. ¿Y hacia dónde las liberan? Hacia la sangre, hacia la linfa. Y fíjense la gran cantidad de órganos e incluso tejidos que tienen actividad endocrina. Y ahí es cuando nosotros hablamos del sistema neuroendocrino y se le llama difuso. 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 Sistema neuroendocrino difuso o endocrino difuso, también le llaman así. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a ver algunas de estos órganos y vamos a ver que algunas de estas células cumplen esa función. Cuando veamos hígado, vamos a hablar de su actividad endocrina y su actividad exocrina. En el estómago vamos a destacar unas células que tienen actividad endocrina. Intestino delgado, intestino grueso, lo mismo. También en riñón. En riñón existe un grupo de células que también tiene actividad endocrina. Páncreas. Nosotros ya explicamos cuando vimos glándulas exocrinas cómo se organizaba el páncreas exocrino. Pero el páncreas es un solo órgano, cuyo predominio es actividad de glándula exocrina, pero vamos a encontrar pequeños grupos de células pancreáticas que tienen una actividad endocrina. El páncreas endocrino. Estudiamos el tejido adiposo, pero lo estudiamos más bien como un tejido almacenador, ¿no es cierto?, de energía y productor de calor. Pero no lo estudiamos como actividad hormonal porque todavía no está totalmente todo dicho. Se sabe que, por ejemplo, las personas muy obesas siempre van a tener muchos problemas endocrinos. ¿Por qué? Porque a nivel de este tejido adiposo se producen muchas hormonas que de alguna manera compiten con las hormonas que producen otros órganos y de esa manera se altera todos los mecanismos metabólicos y todo el sistema endocrino. Bien, y como acá dice, como sabe ya cuáles son los órganos que nos van a ir de alguna manera interesando de acuerdo a la actividad de alguna de sus células de tipo endocrino, vayan adelantando en la medida de lo posible. También podemos clasificar a las glándulas endocrinas según el tipo de hormonas. Sabemos que todas producen hormonas, pero la naturaleza química o la composición química de las hormonas no es la misma. Siempre hay un predominante. Bien, existen las hormonas peptídicas, por lo tanto tenemos glándulas peptídicas desde el punto de vista de su secreción. Y acá, ¿qué glándulas tenemos? La hipófisis, tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis liberan hormonas cuya composición es peptídica o proteica, también se le llama. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la adenohipófisis y decimos que son hormonas tróficas, hace referencia a hormonas que se sintetizan y se liberan en la hipófisis y desde la hipófisis. En cambio, la neurohipófisis, estas hormonas que aparecen mencionadas acá, en realidad son producidas en el hipotálamo. Se almacenan en la neurohipófisis y desde ahí se liberan. Entonces, tróficas son propias. Ahora, la tiroides es una glándula anatómicamente relacionada con la tráquea y vamos a ver que produce varias hormonas. Una de ellas es encargada de regular el metabolismo del calcio, la calcitonina. Y según esta hormona que produce, diríamos que es una glándula tipo peptídica porque la hormona es de tipo peptídica. Pero vamos a ver que también tiene otros tipos de hormonas.
Bien, hormonas esteroidales también se les conoce como hormonas lipídicas. Se forman a partir del colesterol. Y acá tenemos a la glándula suprarrenal o glándula adrenal, pero específicamente en la zona de su corteza. Yo imagino que en anatomía les pasan la glándula suprarrenal o adrenal. Ya lo más correcto es hablar de adrenal, ¿ya? Y ella tiene una corteza y una médula. Solamente en su corteza se producen hormonas de tipo esteroidales. Y hay tres grandes familias, porque son tipos, ¿ya? Están los llamados corticoides, existen los mineralocorticoides, los glucocorticoides, y también tenemos esteroides sexuales, en este caso andrógenos, o sea, más bien derivados masculinos, ¿ya? Bien, las glándulas, pues, estas glándulas sexuales, estas, ¿no es cierto?, las gónadas, los ovarios y los testículos, aparte de producir gametos, además son glándulas de tipo endocrinas. Antes no se les consideraba glándulas endocrinas, pero ahora sí, porque una de sus principales funciones es producir hormonas, además de generar, ¿no es cierto?, gametos. Entonces las hormonas que se producen acá, estrógenos, progesterona y testosterona, ojo, tanto ovarios como testículos. ¿Ya? Después lo vamos a ir viendo cuando veamos gametogénesis y parte del genital masculino y femenino, en la unidad número 3. Bien, y este otro grupo se conoce con varios nombres. Yo acá les coloqué el nombre más largo, análogos de aminoácidos y del ácido araquidónico y su derivado. Pero también algunos les llaman a todo esto derivados de la tirosina. La tirosina es un aminoácido, ¿ya? Derivados de la tirosina, o este es un nombre más largo porque involucra más cosas, ahora se sabe más, ¿ya? Bien, y acá tenemos dos glándulas. Nuevamente la tiroides, pero ¿cuál de sus hormonas? La llamada T3 y la llamada T4. Ojo, no confundir tirosina con tiroxina. Esta es una tiroxina, una hormona tiroidea, también llamado tetrayodotironina o T4, ¿ya? Y la otra es la triyodotironina o T3. Bien. Nuevamente aparece la glándula suprarrenal o adrenal, pero ahora su médula. Aquí se producen las llamadas hormonas que en conjunto se conocen como catecolaminas. Y hay dos, la adrenalina y la noradrenalina. A la adrenalina también se le llama epinefrina y a la noradrenalina, yo acá me equivoqué al escribirla, ojo, noradrenalina, debería de haber dicho acá, siempre me equivoco y nunca lo corrijo, ¿ya? O norepinefrina. ¿Ya? Son sinónimos estos y sinónimos estos otros. Son las hormonas que prácticamente aparecen ya cuando nosotros nos asustamos. No son las hormonas del estrés, son las hormonas del susto, porque el estrés es algo prolongado, ¿ya? En cambio acá es como el susto, la emoción del momento. Adrenalina, cuando estamos muy desesperados, queremos salir corriendo, por ejemplo, de algo, y la noradrenalina es la que después permite que nos relajemos. Bien. Otra forma de clasificar a las glándulas endocrinas, y ojo que no todas son clasificables de acuerdo a esto, es según la disposición de sus células, o sea, cómo se organizan las células. Y estas células se van a organizar en torno a los vasos sanguíneos. ¿A qué tipo de vasos sanguíneos? A los capilares. Los únicos vasos sanguíneos que están adaptados para permitir intercambio de sustancias, o sea, que entre algo a ellos o que salga de ellos, son los capilares, los vasos sanguíneos más chiquititos. Entonces, acá, según cómo se organicen estas células secretoras de hormona en torno a estos vasos sanguíneos, nosotros podemos clasificar a las glándulas que están conformadas por estas células de la siguiente forma. Podemos decir que una glándula se organiza en islote, en nido o en masa. Estamos hablando de lo mismo. Son sinónimos. Se ocupa más el término islote, al menos yo. Pero también se encuentran que están nidos o masas, se refiere a lo mismo. Ejemplos de ellos son el páncreas, obviamente el páncreas endocrino,
la glándula paratiroides y la hipófisis. Y básicamente, ¿a qué se refiere? Que es un conjunto de células secretoras de hormona que está rodeado por algo más. Es como una isla, de ahí el nombre en islote. Y en torno a estas células vamos a encontrar capilares, ¿ya? Forman un gran grupo, ¿no es cierto?, de células secretoras de hormonas. Después tenemos los cordones, y aquí el único ejemplo es la glándula adrenal o suprarrenal. Cuando piensen en cordones celulares, por favor, imagínense algo muy similar a un collar de perlas. Estas perlas cultivadas, estas perlas antiguas que usan las damas, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde cada perlita sería una célula. Entonces, imagínense que ustedes pueden tener estirado ese collar. Pueden enrollarlo. Puedo generar varias formas, pero siempre manteniendo las células una a continuación de la otra. A eso se refiere una estructura cordonal. Hay una secuencia, ¿ya? Bueno, y los vasos sanguíneos se van a organizar según cómo esos cordones también se organizan. Vamos a ver que en la glándula suprarrenal, dependiendo de la zona de la glándula suprarrenal, esos cordones toman distintas disposiciones, ¿ya? Cuando hablamos de vesículas o folículos, en realidad utilizamos más el término folículos. Aquí el ejemplo claro es la glándula tiroides. Y cuando hablamos de un folículo tiroideo, nos referimos a una esfera. Una esfera formada por células epiteliales secretoras que tiene una cavidad en el interior, pero esa cavidad está llena de un contenido. El único caso es la glándula tiroides. La glándula tiroides está formada por un conjunto de folículos o vesículas tiroideas. Bien, después cuando expliquemos tiroides les vamos a explicar mejor. Cúmulos. Ustedes, cuando estudiaron el hipotálamo en anatomía, les mencionaron los llamados núcleos hipotalámicos, que eran agrupaciones de neuronas. Y en este caso, hay agrupaciones de neuronas, porque no es todo el hipotálamo, que producen hormonas. A eso se le llama cúmulos, son grupos pequeñitos de células capaces de producir hormonas. En el caso del ovario, del testículo y la placenta, a la disposición de las células de estos órganos o a esta forma se le clasifica como capas. Cuando veamos estos órganos les va a quedar más claro a qué nos referimos con que forman capas, ¿ya? Son células secretoras, pero está una a continuación de la otra. Forman realmente capas una a continuación de la otra, ya sea concéntricamente o una sobre otra. Entonces son las capas.